Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, una vez más con ustedes en este tiempo de encuentro con la palabra de Dios, para que también oremos, para que estemos siempre pendientes de escuchar la voz de Dios, porque Dios es un Dios que habla, ¿no? Lo hemos aprendido. Dios tiene muchísimas maneras de hablar. Por lo menos aquí hemos hablado de 5 maneras. Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de la historia de la humanidad y de nuestra propia experiencia, nuestra propia historia. Nos habla a través de la palabra escrita en ella, que ella contiene la palabra de Dios. Nos ha hablado de una manera extraordinaria con su palabra viva, su palabra encarnada que se llama Jesucristo. Y hoy también nos habla a través del Espíritu Santo. Es decir, tenemos un Dios que todo el tiempo está hablando. No nos olvidemos de eso. Seamos perceptivos a la voz de Dios, porque Dios todo el tiempo está hablándonos y diciéndonos cosas supremamente importantes. En estos tiempos devocionales, a través de la palabra escrita, estamos estudiando todas las parábolas de Jesús, parábolas que desafían, parábolas que generaban un impacto en sus primeros oyentes y hoy los siguen generando con nosotros. Entonces, bienvenidos a seguir estudiando la palabra de Dios. El día martes empezamos a analizar una parábola muy bella y muy interesante y muy actual, que quiero que repitamos la lectura de ella para tenerla en nuestra mente. San Mateo capítulo 20, versículos del 1 en adelante. San Mateo 20, 1 en adelante, dice así: Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, ¿es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Parábola muy bella, desafiante por demás y muy interesante. Ya estuvimos analizando algunas partes de ella. Por ejemplo,
dijimos, siempre los títulos que le hemos dado a la parábola se convierten en títulos engañosos. Los trabajadores del viñedo, los trabajadores de la viña, y en eso nos enfocamos solamente en una parte de la parábola, pero la parábola tiene mucha riqueza y a veces el título ya nos genera un tipo de interpretación que nos sesga y no nos deja ver cuántas cosas más bonitas, hermosas tiene la parábola. También observamos un poco lecturas tradicionales sobre el legalismo versus la gracia, viendo que el legalismo tiene que ver con los judíos y particularmente con los fariseos o los escribas, que eran sus dirigentes, y muchos judíos en ese legalismo terminan siendo rechazados y muchos paganos terminan siendo aceptados. Pero esa interpretación como que hace ver mal a un pueblo, como que simplemente nos hace empezar a tener cierta xenofobia con alguien y decir, mire los judíos cómo son de malos, mire, y ya sabemos a nivel de la historia lo que ha pasado con esas xenofobias, cuántos millones y millones de personas han muerto por causa de eso. También tenemos unas interpretaciones muy actuales en las que los biblistas dicen, bueno, la parábola no solamente habla de salvación, sino que también habla de cuestiones prácticas y reales del día a día. Entonces hay que descubrir indudablemente el tema de salvación dentro de la parábola, pero también hay que descubrir el tema de la práctica real. La parábola sorprende con varias salidas del dueño. El dueño salió a las 6 de la mañana, algo muy normal. Suponer que sale a contratar trabajadores para su finca a la primera hora del día, 6 de la mañana. Pero empieza a sorprendernos que vuelve a salir a las 9, que sale a las 12, que sale a las 3 y que sale a las 5 de la tarde. Y a esas horas va encontrando gente desocupada. Y dijimos que eran desocupados no porque quisiesen ser vagos, sino porque habían buscado trabajo y tristemente no lo habían hallado. Eso fue lo que dijimos. Entonces sí sorprende esto, pero otra cosa que empieza a sorprender y que causa conmoción en el auditorio de Jesús del primer siglo, es que cuando empieza a pagar, le paga a los últimos, es decir, a los que han trabajado 1 hora, y les dio el salario de un día. A los que trabajaron a las 3 de la tarde, el salario de un día. A los que trabajaron al mediodía, el salario de un día. A todos un denario. A los que trabajaron a las 9 de la mañana, el salario de un día. Y a los que sorprendentemente habían encontrado trabajo a las 6 de la mañana, también les dio lo mismo, y allí se formó el boroló. Y se formó el boroló porque no querían ser tratados como iguales con aquellos que llegaron a las 5 de la tarde, querían ser tratados mejor. Entonces ellos están viendo, uy, a este le dio un denario, a estos también, y ya en su corazón envidioso, de avaricia o qué sé yo, ya están pensando, cuando llegue a nosotros nos va a sorprender con mucho más dinero. Y la sorpresa se la llevaron entendiendo que él era justo porque había convenido con ellos, con los de la primera hora, en un denario, y eso les pagó, pero que también hacía lo que era correcto, movido por su corazón bondadoso. Y hicimos un poco una diferencia entre lo justo y lo bondadoso. Es importantísimo, ¿no?, entenderlo. Bueno, tristemente no hay alegría por la parte de aquellos que consiguieron trabajo en las primeras horas, sino que hay tristeza, hay rabia, hay mal genio, hay murmuración por la buena suerte que otros que no la tuvieron desde la primera hora de la mañana lograron tenerla después en el día por la generosidad de este dueño de la finca, y ahora pueden llevar el alimento a sus familias, pero no hay alegría. Eso lo vimos. Ahora, la sorpresa de la parábola, porque recordemos que las parábolas de Jesús tienen conmoción. La gente no se va igual después de haber escuchado a Jesús. O se van murmurando, o se van odiándolo, o se van pensativos y no pueden dormir, o se van convertidos. Entonces, eso hay que comprenderlo en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pues la parábola nos invita a pensar
que si los recursos lo permiten, todos deberían tener suficiente comida. Todos. Aquí querían trabajar. El problema no es que no quisieran trabajar, no estaban desocupados por estar desocupados. Aquí no había trabajo, no los habían contratado. Y al no ser contratados, pues había una casa, una familia con una tremenda necesidad. Que iba a llegar su padre de familia, su esposo, ustedes pueden imaginarse, esos pequeños esperando el alimento, esperando muchas cosas, y cuando llegó, tener que decir: estuve en la plaza y nadie me contrató. Estuve desocupado todo el día y nadie me contrató. Y ver la cara de decepción de la familia. Pues bien, pareciese ser que la parábola de Jesús tiene como un telón de fondo una historia de David. ¿Y cuál es la historia de David? Vamos a leerla. Es muy interesante esta historia de David en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versículos del 21 en adelante. Mire lo que sucedió. Leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 21 en adelante. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Esta es la derrota de los amalecitas. Y había un grupo de personas de su ejército que estaban terriblemente cansados. ¿Sí? No pudieron, literalmente las fuerzas no le dieron para seguir en la pelea, para ir a pelear contra ellos. Mire lo que pasó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Aquí hay, ¿no? Ya rescatamos a sus mujeres e hijos, siéntanse por bendecidos, siéntanse bien, pero el botín no lo vamos a compartir con ustedes porque ustedes no lo merecen. Ustedes se quedaron, ustedes no fueron. Versículo 23. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos habían atacado, en este caso nadie va a darle la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando al equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esa fue la práctica general de Israel. Mire qué interesante lo que hizo David. A los que no pudieron ir porque estaban cansados, del botín que trajeron todos, les repartió por igual. Y algo que llama la atención en el versículo 25 es: desde entonces y hasta el presente, es decir, cuando se escribe el primer libro de Samuel, esta fue la práctica general en Israel. Es decir, para todos lo mismo, hayan podido ir a la guerra o no hayan podido ir. Eso está un poco de fondo en una parábola que nos invita a pensar en que si los recursos lo permiten, todos tengamos suficiente comida. Los que llegaron a su casa de trabajar todo el día, llevaron comida, y los que llegaron a la última hora, llevaron comida, porque era una práctica correcta. Era una práctica correcta y se hacía en Israel. Ahora, si el salario o el propietario paga a todos un salario digno, si todos los trabajadores pueden estar contentos con lo que es justo, más se debería estar contento con lo que hay detrás de esta parábola, y es un mensaje de salvación para todos. Primero, vemos lo material. Oiga, es correcto ayudar a otros, es correcto alegrarnos por la bendición de otros, es correcto sentirnos dichosos porque otro recibió algo
igual a nosotros o mejor, es correcto. Pero también hay un mensaje de salvación, y es que hay una paga igual por un trabajo desigual. Entonces aquí sí ya entramos a mirar algo espiritual que me parece muy bonito, y es la misericordia del Señor con todos. Judíos, no judíos, cristianos, no cristianos. Simplemente tenemos un buen Dios que no importa la hora que llegues, te quiere salvar, te quiere transformar, quiere darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, lo que sí podemos ir encontrando aquí es que el dueño de la casa es una analogía de Dios. Escúchelo bien, ya interpretamos la parábola. El dueño de la casa representa a Dios, y a un Dios misericordioso, a un Dios que le interesa salir y salvar gente, así sea a la última hora. Salva a algunos a la hora primera, a la hora novena, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Lo importante es que hay un mensaje de salvación soteriológico allí, y que es un buen Dios que sale a buscarnos. No tendría por qué salir tantas veces, ni necesitaría tanta gente trabajando en su viña, pero cuando lo hace de esa manera es un mensaje de salvación muy directo con cada uno de nosotros. Podemos haber vivido lo que hayamos vivido, podemos haber llegado súper tarde, súper temprano. Lo más maravilloso en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es que hay un dueño de casa que sale a buscarnos para transformarnos la vida y para darnos una sonrisa extraordinaria. Pero no solamente la parábola sería un modelo del Señor, de Dios, una analogía de Dios, sino también un modelo para los seguidores de Jesús. Y ese modelo nos invita entonces a entender nuestro trato con los demás. Dejar la envidia, ojo malo, porque eso significa envidia, un ojo malo que daña cuando miramos, cuando nos damos cuenta, cuando no nos alegramos por el triunfo del otro. Eso va dañando todo nuestro interior, todo lo que somos. Aquí, pagar lo que es justo y lo que es digno. ¿Cómo sería de interesante que los empresarios de nuestro país o pequeños empresarios pudieran escuchar o entender esta parábola? Y cómo no solamente se hace lo que es justo, sino lo que es correcto. El más débil dio conforme a su capacidad. Es probable que los que llegaron a las 5 de la tarde, algunos han dicho, la parábola no lo dice, pero especulemos, algunos han dicho que eran ancianos y enfermos, que llegaron a las 5 de la tarde. Bueno, si eso fuese así, qué maravilla, porque cómo hay de misericordia con el más débil. Y deberíamos aplicarla en nuestro diario vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar a los demás, que cada uno pueda atender sus necesidades, que cada uno pueda suplir su casa, y que cuando llegue a casa haya una alegría de su familia, porque no importando su debilidad, no importando su enfermedad, ha llegado con la provisión para que sus hijos y su familia se alimenten. Lo paradójico es que los que obtienen lo suficiente no se alegran. No se alegran. Y eso demuestra nuestro corazón siempre necesitando convertirse, necesitando transformarse. Entonces podríamos decir, porque la parábola dice el reino de los cielos es de esta manera, se parece a el reino de los cielos, es un punto práctico espiritualmente, porque encontramos en la parábola a Dios, pero también un modelo para todos los que seguimos a Jesús de comportamiento frente a nuestro semejante. También es provocador y el desafío es muy grande. La preocupación de Dios es que entremos al reino, no cuando entremos. Esa es la preocupación de Dios. La preocupación de Dios es que entren los de la hora sexta, los de la hora novena, los de la hora del mediodía, los de las 3 de la tarde y los de las 5 de la tarde. Que todos entren. No es cuándo, sino que todos entren. Y eso también debe ser una extraordinaria noticia para cada uno de nosotros. Imagínese
al finalizar esta parábola que el Señor ha lanzado, ¿cómo se irían yendo sus oyentes? Los que estaban allí. ¿Cómo es posible que Él nos diga esta parábola? ¿Acaso vamos a encontrar un dueño de finca de esa manera? Los dueños son malvados, ninguno haría eso. Y se irían diciendo, bueno, ¿cómo es posible que esto pase? Algunos se irían pensando, oiga, ¿cómo he actuado de mal con la gente? Yo he sido envidioso. Otros no podrían dormir y otros odiarían más a Jesús al punto de decir, oiga, este hay que matarlo porque trae ideas muy raras y muy revolucionarias y no podemos seguir en esa tónica. Y algunos otros cambiarían de vida. Bueno, imaginémonos que esa parábola ya no es para los de para los primeros del primer siglo, judíos del primer siglo, sino para usted que la está oyendo en esta noche. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Transformación? ¿Cambio? ¿O rabia? ¿O buscarle, no, es que está mal interpretada, eso no quiere decir, no, eso no es por ahí? ¿Qué tal nosotros estar contentos con la gente pecadora? ¿Qué tal nosotros estar en la misma bolsa de los que pecan? ¿O qué tal nosotros empezar a cambiar y que nuestra empresa no reciba todas las utilidades que tiene que recibir? No, eso sería una locura. Eso lo dicen porque como no tienen, no. Pues hoy también la parábola se vuelve provocadora y nos invita a entender algo y a terminar o transformándonos o escuchándola y haciendo oído sordo y decir, eso no era para mí. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude a reaccionar a la parábola de la manera adecuada en primer lugar y en segundo lugar a que nosotros podamos disfrutar del reino porque tenemos a un Dios que no le importó si llegaste a la hora sexta o si llegaste a la hora última de trabajo. Señor, muchas gracias por tu parábola provocadora, indudablemente. Nos cuestiona demasiado, tanto espiritual como en la práctica diaria, material, física, real. Aquí estamos, Señor. Tenemos que pedirte perdón porque a veces nuestro ojo es envidioso y al ver el progreso de otros, lo comparamos con el nuestro y siempre criticamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser diferentes, a entrar en tu reino, pero también a practicar esta forma de relacionamiento con los demás. Te rogamos que nos ayudes. Y levantamos hoy una vez más la oración a favor del mundo, del necesitado, del que está pasando por momentos difíciles, del que hoy está en una lucha terrible en su casa porque perdió a un familiar a causa de cualquier enfermedad o del COVID-19. Te pedimos tu misericordia y tu bondad, Señor. Te rogamos tu amor y que por favor, Dios, nos ayudes a salir pronto de esta pandemia terrible que tanto daño está haciendo. Te lo imploramos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, un gusto poder estar con ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga, tengan una extraordinaria jornada y reflexionemos ahora que vamos a nuestros lugares de descanso, a nuestra cama, a nuestros cuartos. Oiga, ¿y esta parábola qué tiene que ver conmigo? Dios los bendiga y no nos olvidemos, a los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, les ayuda para bien. Mil bendiciones. Hola, te saludamos desde esta tu iglesia, comunidad cristiana de crecimiento integral. Para nosotros es muy importante abrazarte y estar cerca de ti de todas las maneras que sea posible. Por eso queremos compartirte nuestro código QR, en el cual podrás entrar a todas nuestras salas de conexión desde cualquier dispositivo que tenga internet. Si tú eres nuevo y quieres hacer parte de nuestra comunidad o recibir información acerca de ella, allá hay una sala de conexión para ti. Queremos recibirte y queremos que seas parte de nosotros.
También por medio de este código podemos entrar a todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, y así estarás completamente informado de todo lo que estamos publicando. En este código está el enlace para que entres a nuestro canal de YouTube, en donde no queremos que te pierdas ninguno de nuestros devocionales y también reuniones dominicales de la adoración. Bueno, y es que queremos que reflexiones cuantas veces quieras en la palabra y así mismo también puedas compartir con otras personas el mensaje de salvación. A todos los niños y niñas, padres y acudientes, les tenemos también la sala de conexión para Triple C Kids, que es una bendición, pues ahí están todos los programas que hemos hecho hasta ahora para los niños y los chicos podrán volverlos a ver o compartir el mensaje de Jesús con sus amiguitos. Si esto del internet no se te da mucho, te invitamos a que nos escribas a nuestro número de WhatsApp, en donde también estaremos muy pendientes de ti. Ya sea que necesites una información, puedes llamarnos o escribir. También, si necesitas entender un poco más cómo es el proceso para enviar tus ofrendas, diezmos y donaciones. Y muy importante, si necesitas una consejería, si necesitas oración, si necesitas una palabra de consuelo, estamos dispuestos a abrazarte con todo el corazón. Recuerda que somos una comunidad fraterna e incluyente. Aquí te esperamos, llámanos, escríbenos, queremos estar pendientes de ti. Por último, si el código QR no funciona, o de pronto eres un poco tímido para llamar, también en este video aparecerá el link para que puedas ingresar a todas estas conexiones y ser parte de nuestra comunidad. Te esperamos y te enviamos un abrazo fraterno. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.